gracias por estar con nosotros en esta sexta edición del Diplomado en Psicología Educativa con una visión humanista. Un proyecto que está pensado para compartir herramientas, aprendizajes y retroalimentación con psicólogos, con maestros, con disciplinas afines, pero sobre todo con los padres de familia, que sin duda cuando podemos hacer esta sinergia entre la familia y la escuela se logran muchísimas cosas para el bien de nuestros chicos. Hablo de esto en todos los niveles, desde el más básico hasta incluso la educación profesional, donde el papel de la familia, por supuesto que sigue y va a seguir siendo relevante. Y estoy para esto justamente con una gran amiga, la licenciada Ángeles Barrios Gudiño. Ella es comunicadora. Licenciada, ¿cómo está? Un gusto que nos acompañe, bienvenida. Gracias, licenciado, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Pues bueno, queremos abordar este tema, licenciada, partiendo pues de un análisis. Nos gustaría mucho contar con su opinión sobre pues este vínculo, esta diada familia-escuela. Entendemos que las transformaciones sociales que hemos estado teniendo en cuanto a esta estructura fundamental que es la familia, donde vemos que bueno, se incrementa el número de divorcios, se incrementa lamentablemente el número de padres que abandonan a sus hijos. Por lo general es el caso del varón, aunque también llega a darse por la madre, pero en mucha menor frecuencia. Familias que ahora están constituidas pues por un solo miembro al frente, como mamá o papá soltera, familias homoparentales, dos padres, dos madres. La finalidad no es entrar en polémica sobre este tipo de estructuras, sino analizar si todos estos cambios, o bien incluso, como mencionábamos, hijos que ahora están al cuidado de los abuelos y ya no de las figuras parentales, si todos estos cambios han impactado en forma significativa la calidad de la educación y la manera en que educamos. Sí, claro. Platicábamos hace un momento antes de esta participación. Los modelos de familia han cambiado. De acuerdo al INEGI, hay una familia que se ha integrado en los últimos años y que es la llamada familia reconstituida. Es una mezcla de los hijos que llegan de la nueva pareja, algo así como los tuyos, los míos y los nuestros, que conforman en una misma casa una familia. Incluso hay casos muy extremos en donde los que formaron el primer matrimonio de alguna otra manera deciden vivir juntos, entrecomillado, y sus hijos de nuevas parejas pueden convivir. El INEGI ha ampliado esta acepción debido a que en el último censo que hicieron, pues en el 2020 se dieron cuenta de esta particularidad. Esto va aparejado con la alta tasa de divorcios que se viene presentando también en la última década, y te comentaba de un dato muy interesante. Hasta el 2024, lo que documenta el INEGI, de cada 100 parejas que había, 33 se divorciaron. La edad promedio son los 40 años, 41 años para las mujeres y 43 años para los hombres. Me llama mucho la atención que la causa, no hay una causa determinante de separación de estas parejas. Y también llama la atención que el mayor número de parejas que deciden divorciarse son las heterogéneas, o sea, heterosexuales, hombre y mujer, y más abajo están las relaciones mujer con mujer y hombre con hombre. Esto no es poca cosa, parecieran números sueltos, pero no es poca cosa, porque eso está impactando a nuestros niños y jóvenes hoy en día. Esta separación de los papás, sobre todo en la primera infancia, impacta muchísimo, porque los niños llegan a tener no solo la confusión, sino también este síndrome de abandono, este enojo, y también de alguna manera una sensibilidad tan alta de sentirse aceptados, porque han visto esta relación de papás, en algunos de los casos, peleas, discusiones, que ellos necesitan hacer algo para sentirse aceptados y garantizar de alguna manera que mamá o papá no se van a ir de casa. Y entonces el nuevo modelo de familia que se va formando
no es ya la nuclear, sino que ahora los abuelos asumen ese papel que los papás no pueden porque hay de por medio un abandono. Como tú lo decías, en el pasado se decía que eran los hombres los que dejaban el seno familiar, pero ahora también las mujeres, como lo dicen las estadísticas, mujeres de aproximadamente 40 años, son las que toman la decisión, por la razón que sea, de abandonar o de hacer una nueva familia y en algunos casos sin los hijos. Sí. Digo, entendemos que en muchos casos pues el divorcio se vuelve un mal necesario, ¿no? Creo que nadie nos subimos a ese barco, a esa aventura del matrimonio o de la unión libre, digo, es válido también, esperando fracasar o esperando vernos incluso como enemigos, pero lamentablemente cuando esto llega a suceder, por el motivo que sea, pues bueno, puede llegar a ser preferible para los chicos a estar en un ambiente de violencia, de maltrato, de insultos en el día a día. Sin embargo, en la otra cara de la moneda, estamos entendiendo que en el pasado, y eso lo hemos platicado con ustedes en otros foros, pues veníamos de una historia en donde cuando las cosas no funcionaban, se arreglaban. Los abuelos solucionaban, los abuelos veían la manera de reestructurar, de componer. No estaba tan de moda esto de darle la vuelta a la página y ya borra cassette y pasa la hoja y suelta y oxigena y libera, ¿no? Como que es una tendencia pseudopsicológica muy de moda, esto de la desvinculación fácil de primera mano. Y bueno, nuestra percepción, quisiera saber la percepción de usted que está teniendo en el campo magisterial, si la percepción del maestro es similar a la que tenemos en la clínica, los psicólogos, pero por ejemplo, creemos, o es lo que nos ha dado la evidencia clínica, que un niño que observa que papá y mamá se bajan del barco, botan la toalla, no tienen empacho en divorciarse, en abandonarse mutuamente, en dejar la familia, pues el niño de alguna manera esto lo induce a decir, bueno, yo porque voy a esforzarme por la escuela, yo porque voy a esforzarme por cumplir, por entrar a trabajos. Si está creciendo en una cultura, crece en una cultura en donde las soluciones cuando algo me estresa y se me dificultan las cosas es abandonar, olvidar, botar, alejar, soltar, pues entendemos que está adoptando de alguna manera el mismo modelo para enfrentar su propio estrés. No sé si haya una opinión compartida en el área docente hacia el fenómeno. Bueno, yo en la experiencia como maestra en diferentes grados y coincido con varios compañeros, nos hemos dado cuenta, volviendo al tema de la separación o divorcios, que una manera de compensar a los niños ha sido darles instrumentos tecnológicos, el famoso iPad o el celular, para compensar esa ausencia o esa falta, ¿sí?, de papá o mamá en casa. Además de vivir con abuelos, te doy esto, ¿sí? ¿Qué han hecho las redes sociales? Ya lo hemos platicado. No es que sean malas, es el uso que les damos a las redes sociales. Niños y jóvenes sin supervisión en las redes sociales pueden hacer muchísimas cosas y ya lo estamos viendo en tiempos actuales. Lo acabamos de ver reflejado con este niño de 15 años que entró con un rifle a una escuela ya en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y otros casos que se han replicado en Latinoamérica. Ya no estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Latinoamérica y de nuestro país, ¿sí? Términos que nosotros antes no conocíamos, como los famosos incels, que son estos niños que se sienten rechazados. El término hace referencia a célibes involuntarios, es decir, ellos no quieren pues estar solteros, quieren tener relaciones con mujeres, pero se sienten rechazados y llegan a cometer estos actos crueles. ¿Dónde pueden ver eso? ¿Dónde tienen ellos el ejemplo? Pues en las redes sociales. Hay abuelos que tienen de buena fe recibir a sus nietos en casa, de darles una buena educación, lo cual no es cuestionable, al contrario es aplaudible. El tema es que ya hay abuelos que están cansados, que son complacientes, que si fueron duros con sus hijos ya no lo quieren ser con los nietos, y dejan el acceso libre del internet donde estos niños y jóvenes navegan. El famoso Roblox, que yo mismo he dicho, hay que tener mucho cuidado. Incluso por WhatsApp se llevan a establecer relaciones, y ya no se diga a través de los famosos videojuegos en donde juegan con jugadores anónimos que, como yo les digo, no sabemos si son también jóvenes o niños los que están detrás, seguramente no.
Claro. Pero eso ellos no lo llegan a saber si no hay un adulto que supervise. Entonces, el ser tan laxo en esa formación o en esa educación nos entrega alumnos confundidos en cuanto a autoridad, porque no hay reglas, no hay normas en casa, hay demasiada permisividad de estar hasta altas horas de la noche en los videojuegos o viendo el celular, que nos entregan a cambio pues alumnos cansados, sin reglas, sin normas que seguir y desafiantes en algún punto. Entonces, la tarea ahorita de un maestro es, ya lo estamos viendo, es ya hasta riesgosa. Claro. Porque el llamar la atención a un alumno nos pone a pensar hasta qué punto lo podemos hacer o lo debemos de hacer, porque podemos provocar el enojo, la ira de los niños, que sabemos que con la falta de sueño son sumamente irritables. Aparte esa agresividad, ese dolor que pueden traer ellos del abandono, de esa confusión, los puede llevar a otros límites. Claro. Y ahorita que usted menciona el tema de los abuelos, bueno, entendemos que en ningún sentido podríamos culparlos o juzgarlos, es decir, están haciendo una tarea que no les toca, están haciendo una doble tarea, porque eso es un proceso que ellos ya terminaron, que ya hicieron y que no tendrían por qué estar repitiendo. Lamentablemente, pues acuden en rescate a lo que probablemente ellos vean también en ocasiones, no siempre, porque hay diferentes motivos, pero puede ser que como abuelos estén viendo la falla que ellos tuvieron para crear a sus propios hijos y hoy están viendo las repercusiones en sus nietos, visto desde una perspectiva inversamente proporcional. Dice John Maxwell, autor de Liderazgo, que si quieres conocer realmente el verdadero nivel de tu liderazgo como padre de familia, espérate a ver la conducta de tus nietos. Y es cierto, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces algunos abuelos quizá se entiende que por amor en muchos casos, pero también como intentando compensar lo que creo que son fallas de origen, que tengan por ahí algún atisbo de conciencia para decir, pues bueno, si mis nietos están con estas problemáticas, es a raíz de que las fallas de sus padres, que son mis hijos, pues bueno, evidentemente son la fuente, ¿no? Amigos, nos interesa muchísimo que ustedes retroalimenten este contenido que estamos compartiendo con ustedes. Agradeceríamos mucho que en los comentarios del video ustedes pudieran aportar su propia experiencia y opiniones sobre qué ha pasado con la reestructura familiar, qué historias tienen de la época de los abuelos en el tema educativo en casa, cómo crecieron sus familias, qué opinan sobre todos estos cambios y el cómo el divorcio y las reestructuras están afectando a nuestros hijos. Compartan por favor su experiencia como padres de familia, como docentes o disciplinas afines. Es muy importante que ustedes los puedan retroalimentar. Entendemos la violencia social como un factor que está efectivamente pues afectando mucho la calidad de la educación. En muchos casos encontramos que el abandono escolar, por ejemplo, o el bajo rendimiento por un escaso compromiso por parte del alumno, pues tiene que ver con el entorno en donde hay violencia en su casa, donde hay violencia al exterior, en la comunidad, en la sociedad. Y bueno, surge el planteamiento, la violencia social en todas sus formas está generando una afectación a la educación, está mermando la posibilidad de que los chicos aprendan y la calidad con la que aprenden, o pudiéramos estar pensándolo en un sentido inverso. El estar incumpliendo en el propósito, en las tareas educativas, el estar fallando como artífices o como constructores de la educación, es lo que está generando tanta violencia. ¿Se debe la violencia a una falla educativa o viceversa? Un análisis interesante en el que la licenciada Ángeles Barrios Gudiño nos expone su punto de vista como comunicadora y como docente. Y también muy importante, por supuesto, la opinión de usted, padre de familia, maestro. El tema de la violencia y la educación es algo que llama la atención. Hoy más que nunca, la educación está al alcance a través de los medios digitales. Como nunca antes lo habíamos pensado, cursos, talleres, disciplinas que se pueden practicar a través del internet. El tema es qué es lo que ven nuestros jóvenes y niños hoy en día.
lamentablemente los contenidos que están al alcance de los niños no son precisamente estos de disciplinas, no son precisamente los didácticos, sino aquellos que tienden a desvirtuar la salud mental de nuestros niños y jóvenes. Hay demasiados videos en donde se habla de manera muy suelta sobre lo que se puede hacer con otros seres humanos. Han sido hartos estos videos de esclavitud sexual, de trata de mujeres, de agresiones que hacen hombres a niños y a niñas, y todo este mercado negro que se puede ver de manera fácil a un teclazo o botonazo sin que nadie lo supervise. Esto que satura la mente de nuestros jóvenes hace que también crean que el dinero es instantáneo y que se puede lograr con la venta de enervantes o de algunos otros productos tóxicos. Hacen que la vida parezca fácil para ellos, y ya hemos visto lo que ha provocado, no solamente esos contenidos, también los videojuegos han acercado a muchos de nuestros jóvenes a la delincuencia organizada. Es una tarea extenuante, sí, para nosotros como docentes, como comunicadores, también para los psicólogos y también para los padres de familia, tener una supervisión metro a metro de lo que nuestros niños y jóvenes ven. Sin embargo, esta supervisión es necesaria. Recuerdo muy bien en una conferencia de la comunicadora Fernanda Familiar, ella comentó que permitió que sus hijos tuvieran celular hasta los 12 años de edad, siempre y cuando tuvieran la supervisión de ella como madre. Hoy en día el teléfono celular se da desde los 0 años, que quiere decir que el niño apenas tiene meses y ya puede deslizar la pantalla del internet para que pueda ver alguna caricatura o se tranquilice con cierto tipo de música. Lamentablemente el paso de las imágenes de unas a otras deja descubierto pues esta negligencia por parte de los padres al soltar un teléfono, un iPad a tan corta edad. Hay casos de niños que ya platican, reciben llamadas, interactúan con otras personas sin que los padres lo sepan. Ha habido casos en México, por supuesto, me llamó mucho la atención un caso ocurrido en Gran Bretaña de un niño a través de la plataforma de Roblox, estuvo platicando con alguien, ese alguien lo citó en una estación del metro, el niño salió de casa sin avisarle a nadie y las cámaras captan entrando a una estación de metro en donde ya no salió este niño. Estamos de alguna manera perdiendo el control. La violencia nos está ganando con estos contenidos que están muy fácilmente al alcance de todos, y lamentablemente las redes con este mal uso sirven para replicar hechos como los que estamos comentando ahora mismo sobre este joven aquí en México, en Michoacán, que utilizó un rifle para acabar con la vida de 2 maestras, pero también es un hecho que fue replicado en Argentina, y otro hecho que no es aislado en Chile. También tuvimos el año pasado el caso de un joven bachiller que con un arma blanca hirió a otro muchacho, y muchos de los casos que vemos aquí en centros de bachillerato que ya no solo son peleas a puño limpio, sino que se utilizan las armas blancas para agredirse unos a otros. ¿De dónde sacan estas ideas? Pues de estas redes sociales que lo ven. Nos llega, y ustedes lo saben por vivir en Tamaulipas, son fáciles los contenidos que ocurren en Estados Unidos, en donde hay libertad para la compra de armas, y lo que eran antes hechos aislados porque ocurrían precisamente en Estados Unidos, lamentablemente los estamos viviendo hoy en nuestro país. Es importante que pongamos atención, que pongamos un alto. Si usted es padre de familia, si usted es profesor, si usted es abuelo o abuela, dese una vuelta, revise el celular, qué es lo que está viendo el joven hoy en día, a quién está siguiendo, quiénes son sus líderes. A veces de manera inocente dice: mi hijo sigue a un rapero, pero también detrás de esos raperos hay una historia de depredación sexual, de alcohol, de abusos. Entonces es importante saber qué es lo que están consumiendo nuestros jóvenes. La salud mental empieza por eso, saber, conocer y entender
qué es lo que ven. Si usted no ha visto la miniserie Adolescencia de Gran Bretaña 2025 y que fue pues ganadora de varios premios, por favor yo lo invito a que consiga esta serie, son 4 capítulos, que lo vea y entienda que hoy en día esta nueva comunidad que se hacen pasar o que dicen pertenecer a célibes involuntarios no son otra cosa que niños rechazados que no pueden establecer relaciones sanas con otra compañera o con otras compañeras y están cometiendo los actos más agresivos y más brutales. Las claves están a veces a la vista, en mensajes, en actitudes que nosotros no entendemos. También estos niños agresores han recibido bullying de una u otra manera, lo reciben en mensajes, lo reciben a través de imágenes y nosotros no nos enteramos, por eso no lo entendemos, porque hoy la tecnología nos está ganando y nosotros ¿qué estamos haciendo? Al parecer, nada. Entonces es tiempo de ponernos las pilas, es tiempo de actuar, porque ciertamente la violencia está ganando terreno en todos los ámbitos, pero más y muy preocupante en el terreno educativo. Y bueno, entendemos que la tarea educativa justamente es una tarea que tiene que verse compartida en definitiva por padres de familia y por maestros. Podemos entender como una delgada tela de gasa quizá la separación que podríamos encontrar entre uno y otro rol. Lo cierto es que tenemos que preguntarnos qué tanto ha disminuido la calidad de ambas tareas. Estamos ante una generación de padres, sin generalizar por supuesto, pero sí con muchísimos casos en donde quizá porque no alcanzaron a terminar sus propios procesos de la adolescencia, sus propias tareas emocionales de su juventud, de pronto se convirtieron en padres y no están sabiendo cómo replicar aquella información o calidad educativa de la época de los abuelos del México antiguo. Esta brecha generacional que tanto nos ha afectado para poder preservar la esencia, los valores y el sentido común, que de pronto es el menos común de los sentidos en el tema educativo. ¿Y qué pasa con la tarea de los maestros? Estamos viendo una gran cantidad de docentes poco convencidos, poco motivados, con escasa vocación, vislumbrando a la educación como un simple empleo, como un trabajo a través del cual se genera un ingreso económico, pero dejando de lado la esencia, la parte formativa, similar a lo que le pasa a un médico cuando de pronto su ser, su esencia se olvida de aquel juramento hipocrático o que bien quizás solo fue pronunciado de una manera superficial y entonces el ejercicio de la medicina se vuelve solo un medio económico, solo un medio para dar rienda suelta a su ambición y al abuso, a la falta de ética. En fin, el planteamiento que nos interesa mucho que usted analice y que nos comparta sus comentarios es qué tanto ha disminuido la calidad educativa del rol del padre de familia en nuestra época y qué tanto está pasando algo similar con el rol de docente. Tenemos ejercicios familiares y académicos de menor calidad hoy en día. Escuchemos la opinión de la licenciada Ángeles Barrios Gudiño al respecto. Bien, hace un momento lo decíamos, hoy más que nunca la tecnología nos está llegando de recursos como nunca antes los había. De hecho, en las zonas urbanas, aquí donde nos encontramos en Tamaulipas, todos estos talleres a través de la tecnología están llegando. Quiere decir que en teoría hay maestros más preparados, al menos en las zonas urbanas, hay suficientes maestros, hay mayores capacitaciones para ellos, hay mayores herramientas. ¿Qué es lo que está pasando? Bien, los maestros no van a poder suplir jamás el cariño, el amor y la educación que dé un padre de familia. Se nos dice que los maestros somos también formadores, pero toda esa primera enseñanza que reciben en casa, nosotros no la vamos a poder modificar, ni nosotros como maestros, comunicadores o como psicólogos. Esa otra formación que también reciben por parte de los abuelos tampoco se puede modificar en el hogar. Hay que recordar que los maestros pasan de 7 a 8 horas con alumnos en un aula. Esos hábitos que un maestro puede enseñar, esos valores que puede transmitir, son borrados de una pincelada, en algunos casos por los padres de familia, cuando llegan a la casa.
También en las vacaciones, por ejemplo, se borran porque hay un duelo. ¿A quién le vas a hacer caso? ¿A tu maestro o al padre de familia? También hay un reto bien difícil para todos los educadores, que es la autoridad. Se ha restado autoridad al maestro, se le ve nada más como un facilitador que tiene que cumplir con una tarea, que tiene que asumir un rol en donde haya complacencia y aceptación, sin ningún miramiento, sin llamar atención a los alumnos. Comentaba yo en mi columna periodística que se llama Nosotros, que a principios del 2000, de este siglo, un psicólogo español acuñó el término síndrome del emperador para denominar así a los hijos tiranos que estaban naciendo en esa época. Hijos tiranos, manipuladores, que no tenían ningún miramiento. Hoy lo vemos con creces. Esta generación milenia ha engendrado niños que no quisiera decir que todos, pero muchos de ellos mal portados, que no tienen tolerancia a la frustración, que no admiten llamadas de atención, que no quieren ser en ningún momento regañados porque los papás los educaron o los formaron así. Entonces esa tarea que tienen ahora los maestros es un reto muy grande porque hay que capacitarse más. Hacia principios también del 2000 se decía que el maestro tenía que cumplir varios roles: ser psicólogo, ser pues sí, el terapeuta de los alumnos, ser un poco el payaso para hacerlos reír, ser demasiado comprensivo, ser doctor o enfermero para atenderlos en sus caídas. Y esos roles se fueron sumando otro tipo de roles porque también hacen la tarea de padres, ¿no? Para atender, para ayudar y en muchos de los casos aconsejar y guiar a los hijos. Es demasiada la tarea que se les da a los maestros. No es la calidad en la educación, es el traspaso de las tareas que antes tenían los padres, traspasarlas a los maestros para que ellos hagan el rol que un padre no viene desempeñando en casa. Y como yo lo decía al inicio de esta intervención, nosotros jamás como maestros lo vamos a poder suplir. Ahora también, como lo decía, las redes sociales, el internet o la computadora o el celular están supliendo a todos aquellos padres que no están presentes. De hecho, llama la atención, hay personas que bien usado las redes. Hay por ahí un tutorial de un padre que en Estados Unidos ha decidido grabar cápsulas para enseñar a los jóvenes que no tienen padre a cómo anudar su corbata, a cómo afeitarse, etcétera, etcétera, que es un ejemplo de bien usar las redes sociales. Ahora son famosos los tutoriales para aprender a cocinar, para poder comportarte en la mesa, cuando todos esos trucos nos los enseñaban en casa. Y ahora, aunque hay padres físicamente hablando, es cuando hay una marcada ausencia. Podemos estar en la misma casa, pero el celular nos ha aislado a todos. Las redes sociales nos aíslan. Podemos salir a comer un domingo y estar cada quien en su propia conversación. Entonces, este tema de la educación ya no debe de ser limitativa a los profesores, a una escuela, a un colegio, a la universidad, a la preparatoria. La educación, como siempre, tiene que ser compartida y la primera enseñanza deberá ser y seguirá siendo la casa. Quizá cuando llegan los niños a la escuela, por eso no tenemos los niños como anteriormente, niños que den los buenos días, niños que se comporten, que sepan cómo sentarse y cómo actuar, niños que sean compartidos con su lunch. Hemos tenido que partir de cero para enseñarles, pero la tarea pues va más allá porque cada día que pasa, cada generación que llega, son niños que los vemos confundidos, que los vemos en otras esferas en donde no quisiéramos que estuvieran, que están ausentes, dolidos, y
y que se sienten así, se sienten abandonados. Finalmente, en este espacio queremos hacer el planteamiento, ¿cómo afectan este tipo de situaciones a los docentes? ¿Cuáles pudiéramos considerar, en la opinión de la licenciada Ángeles Barrios, justamente como los principales retos que enfrenta un profesor para poder cumplir a cabalidad tanto su rol, pero también su vocación como formador? Licenciada. Bien, pues creo que la pérdida de valores es uno de los retos más importantes. El respeto. En las generaciones, como en donde estuve yo, en donde estuviste tú, el maestro era una autoridad, al igual que un doctor, al igual que el sacerdote del barrio, el maestro era autoridad y se respetaba como tal. Hoy en día está desvalorizado el maestro como tal, lo decía hace un rato, se cree que nada más es un facilitador, estamos para acatar lo que digan los alumnos, en esa obediencia de lo que yo llamaba y de lo que llamó el psicólogo español el síndrome del emperador, ¿no? Es bien difícil para estas generaciones de los que hemos sido maestros o los que somos maestros, hacerlos entender que debe de haber todavía un respeto, que somos una autoridad, que decimos las cosas no para dañarlos, que es importante que sigan instrucciones, pero al mismo tiempo eso causa una confusión a los alumnos, tanto niños como adolescentes, porque al tener un hogar sin restricciones, el que venga alguien que no está en casa, que no sea familia y que les quiera marcar esos límites, causa irritación, causa molestia. También tenemos como reto formarnos y capacitarnos mucho en temas que antes no se veían. He leído sobre temas como alimentación que están causando los nuevos síndromes o condiciones y nos enfrentamos a niños que ya no tienen memorización, que batallan mucho para memorizar o fijar la atención. Hay variaciones de condiciones desde el DTH, ¿no? Que antes no era diagnosticado como tal, que quizás tuvimos compañeros o nosotros mismos tuvimos alguna condición, pero no se veía y que ahora fácilmente es diagnosticado entre ellas y muchas otras, ¿no? Es un reto para los maestros adentrarnos en estos nuevos mundos y modalidades, porque la manera en que ven el mundo estos niños y jóvenes es muy diferente a la manera en que nosotros lo veíamos a los 12, 13, 15, 16 y 18 años. Ahorita las relaciones de noviazgo son a muy temprana edad, el despertar sexual es muy temprano y estamos viendo esta falta de afecto, de cariño, que es suplantada con relaciones una, otra tras otra. Entonces, llama la atención. No está pasando ahorita, está pasando desde que inició el siglo, en esta época, digamos, en los últimos 10, 15 años está pasando y vemos que son relaciones luego intensas, ¿no? Que precisamente tienen mucho miedo al rechazo, a los casos que comentábamos. Tienen ese miedo, pero también necesitan esa aceptación y sentirse valorados. Si en casa no se los dan, están buscando en otras personas. Hemos también visto pues, cómo el incremento de la diversidad sexual, ¿no? Están gritando por dentro, que traen muchas cosas, que no saben cómo manejarlas y ahora le dan diferentes nombres, que no quiero adentrarme, pero hay diferentes nombres a lo que ellos manifiestan, ¿no? También estamos viendo el impedimento que tienen para verbalizar. Fíjate que aunque los gobiernos han hecho su tarea de seguir llevando a cabo concursos de oratorias, de declamación, del himno nacional, vemos una falta de expresión oral, porque precisamente las materias que eran torales o claves
ya no las consideran importantes, las van desdeñando, ¿no? Ha habido mucho conflicto, por ejemplo, con los libros de texto a nivel primaria, porque vienen conceptos que antes nosotros no veíamos y que hablan precisamente de esa diversidad sexual en donde ellos entran en conflicto. Entonces, sí tenemos ahí un reto bien importante, el explicarles bien qué es a lo que se van a enfrentar al mundo real. Que hay cosas que la historia, por ejemplo, la historia de México no cuenta completa y que nosotros la debemos de saber completa, o incentivarlos a motivarlos a que investiguen más. También vemos que hay mucha flojera y apatía por el aprendizaje. Antes nuestras generaciones éramos curiosos, íbamos a las bibliotecas. Ahora tienen todo una biblioteca global en el internet, pero lamentablemente no se van a la biblioteca, se van a los tutoriales, a lo que explican otros personajes que a lo mejor no son los acertados, ¿no? Y te explican de manera parcial lo que ha ocurrido con algún hecho histórico. Es complicado a veces decirle a un joven, tienes que buscar en las redes oficiales, ¿no? Y decirles qué terminación. Fuentes con suficiente peso. Porque la respuesta es, ¿para qué lo hago? Si ahorita ya está la IA, maestra. Entonces, lo metemos a la IA y la IA te da completa la explicación. Entonces, a un joven ahorita, a un niño es muy difícil decirle, es que la IA es eso, es inteligencia artificial, ¿sí? Y la inteligencia artificial, para alimentarse, ¿de quién crees que se alimenta? Pues de la gente, ¿no? De los comentarios. Hoy en día contratan a personas precisamente para que puedan suplantar esas bibliotecas y metan información, algo parecido a la Wikipedia, ¿no? Pero en la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? El conocimiento, lo que nosotros aprendemos de manera inicial y voluntaria, jamás va a ser suplido por la inteligencia artificial, nunca. Y el vivir la experiencia, como yo les digo, salir, conocer tu ciudad, entrevistar a una persona, platicar con alguien, jamás lo va a suplir la inteligencia artificial. Entonces, explicar estos conceptos, contagiarlos, motivarlos, es una tarea descomunal para un profesor, porque antes nosotros pecábamos de estar en la calle, pasábamos todo el tiempo en la calle jugando, y ahora para sacar a un joven, a un niño de su casa, es una tarea titánica, porque ya no salen, hay mucho sedentarismo, prefieren estar con el iPad, con la computadora, con los videojuegos, se pierden de los museos, se pierden de los paseos que tenemos en la ciudad, se pierden tan solo de respirar el aire, de ver cómo cambian las hojas de color o cómo los árboles florecen, que antes nosotros lo veíamos con mucho asombro y maravillados. A veces también nos enfrentamos a la manera en que ellos nos retan, porque piensan que nosotros no somos tan inteligentes, que la inteligencia la tienen ellos gracias a los aparatitos, ¿no? que guardan o que utilizan. Es un sinfín de retos que estamos viviendo hoy en día. Seguramente hay maestros que desde siempre enfrentan otro tipo de retos. El poder entenderlos, tan solo el lenguaje, porque dista mucho del lenguaje que nosotros tenemos. Yo puedo hablar el español, por ejemplo, de la manera que creo que es correcta, según la Real Academia Española, y los jóvenes hoy en día ya no hablan el español, están llenos de anglicismos, de palabras que han formado con el inglés, más el propio lenguaje o jerga que ellos han formado, que son palabras cortadas a la mitad, y tan solo lo vemos en los mensajes de WhatsApp, ¿no? Que son el que con un apóstrofe, y entre muchos otros. No nos debe extrañar que también el lenguaje de ellos es a través de los iconos que están en el Instagram y en algunas otras redes sociales, y tampoco pues nos debe de extrañar que como resultado de esto nuestros jóvenes interactúen menos, que su expresión verbal sea muy limitada, porque no están acostumbrados a eso, o simple y sencillamente, como alguien me dijo, pues ¿para qué batallar si ahora la inteligencia artificial habla por nosotros? Podemos crear un video y ya no hay necesidad de que nosotros hablemos, porque para eso está un locutor artificial que pueda hacer el trabajo. Entonces ese sería el otro reto,
explicarles y hacerles entender que la simplicidad no es tan buena como ellos piensan, que el no pensar no es tan práctico como ellos creen. El vivir no es nada más ganarse el dinero a muy corta edad, y que ser influencer no es la mejor profesión de su vida. Entonces tenemos una... No es de hecho una profesión. No es una profesión, pero tampoco es la meta que cualquier joven puede alcanzar. Aunque así se presente, aunque en las redes lo digan, aunque ellos creen, no lo es así. Entonces, yo creo que cada día tenemos nuevos retos, todos en nuestra comunidad. Y de hecho, me sumaba hace un poquito unos diálogos por la paz que se están llevando a cabo en toda la República Mexicana, a que la tarea de enfrentar a la violencia, no erradicarla ni combatirla, porque esos son términos muy graves y muy estrictos y que no lo vamos a poder hacer, pero sí enfrentar la violencia, enfrentar estos contenidos violentos que tienen las redes sociales. No lo podemos hacer solos, lo tenemos que hacer en comunidad, lo tenemos que hacer en equipo, estar coincidiendo en que si nosotros como maestros decimos hay que restringir el teléfono, hay que restringir los contenidos, y el psicólogo también debe coincidir con nosotros en el mismo tema, y nuestros coordinadores en la escuela deben de coincidir en lo mismo, y todos coincidir en lo mismo para hacer un frente común. Mientras nosotros no coincidamos y el psicólogo diga no y el padre diga sí, el niño va a seguir así, creciendo como una varita sin tener el abono suficiente, que es el conocimiento, como una varita desviada. Y bueno, el resultado, la verdad, no quisiera decirlo porque ustedes lo tienen ya. Chequen las noticias hoy en día, qué es lo que está pasando con estos jóvenes descarriados, que no tuvieron el suficiente apoyo y que cambiaron el conocimiento educativo por a lo mejor un narco corrido o por algo que consideraban que era muy fácil de hacer. Y yo considero, licenciada, también, si me permite agregar, que al final pues los auténticos valores nunca van a pasar de moda. Como el hacer las cosas bien, por ejemplo, como el estar preparado y documentado, por ejemplo. Recientemente hay una experiencia con unos jóvenes que me sorprendió y me dio risa al mismo tiempo que preocupación, porque suponemos, les llamamos que es una generación de nativos digitales. Pues es increíble, pero a veces la falta de compromiso de la generación nueva los hace hacer las cosas tan mal que en aspectos básicos que tienen que ver con la tecnología no lo saben manejar. Algo muy simple, en una reunión de jóvenes de preparatoria querían hacer un pedido de comida por teléfono y estuvieron un rato debatiendo porque pues no sabían explicar las entrecalles de dónde vivía la persona del compañero donde estaban reunidos. Imagínense, o sea, el chico que vivía ahí no tenía idea de cómo se llamaban las entrecalles de su propio domicilio. Y obviamente la persona del restaurante se desesperó, los mandó al demonio y les colgó la llamada porque pues no se ponían de acuerdo de dónde vivían. O sea, imagínense nada más. Pregúntale a su hijo si sabe cómo se llaman las entrecalles de su propia casa. Se va a llevar una sorpresa cuando descubra cómo pues estos jóvenes que aparentemente están al día con tecnología, no lo es tanto. No saben vincular una impresora a la red Wi-Fi, no saben utilizar una impresora increíble. Son cosas que nos hemos dado cuenta y que nos parecen desconcertantes. ¿Por qué? Por esta cultura de hacer las cosas mal hechas y creer que se van a solucionar solas. Sí, la práctica de las redes digitales a temprana edad nos ha llevado a analfabetas digitales. Terrible. No solo no conocen las entrecalles, no saben dónde viven. Sí. No saben el nombre de su calle completo, no saben el número, no saben que... Ni el código postal menos. Ni el código postal menos, no saben que esto es una zona conurbada que se divide en 3 municipios. Es más, es muy triste lo que voy a decir, pero es cierto, no saben su nombre completo, no saben cómo se llaman, en dónde lleva los acentos el nombre, no saben el nombre de sus padres, no saben el nombre de la madre o de los abuelos. Entonces, fíjense lo que pasaría con nuestros hijos, y es un solo ejemplo, porque está pasando y lo vemos en las redes sociales y en la televisión. En nuestras generaciones nos enseñaron desde muy pequeños nuestro nombre completo, dónde vivíamos, porque si nos perdíamos
nos podían regresar, todavía se confiaba en la buena fe de la gente que nos regresaran. Y así pasaba, en el súper tú te podías perder y un buen hombre, alguien te llevaba al área de cajas para que vocearan tu nombre, en los colegios, etcétera, etcétera. Hoy en día, si alguien se pierde y si no sabe estos datos tan básicos, es presa de cualquier depredador, en serio, porque aprovechándose de la inocencia o de que no conoces, pues jamás vas a regresar a tu casa, ¿sí? Entonces, algo tan simple que pueda pasar inadvertido por los padres se convierte en algo inadmisible cuando vas pasando de grado. Porque yo que he dado en clases de nivel medio, superior y superior, les explico, cuando llegas a la preparatoria, a la universidad, tienes que llenar un formato en donde piden todos estos datos, dónde vives, en qué calles, cuál es tu código postal, tu localidad o municipio, no saben qué es una localidad. Entonces, si tú no sabes, partimos desde cómo te llamas, tu nombre completo, dónde van los acentos, todo eso va afectando el resto de tu vida. Porque ya ni hablar de las firmas, ¿verdad? Porque no saben hacer una firma, nadie les explicó que tiene que ir vinculada con su nombre. Y entonces más adelante, cuando quieren desempeñarse solos, porque luego piden trabajo, pues no están acostumbrados, ¿verdad?, al regaño, no están acostumbrados a aprender, no están acostumbrados a que les digan, tienes una hora de comida y regresas después, hoy es un día en que va a haber más trabajo y te quedas. Y entonces lo que vamos viendo en la vida real, yo que voy platicando con más amigos que trabajan, me dicen, van desertando de los trabajos porque no quieren que les llamen la atención, porque hay mucho desconocimiento de lo que deben de hacer, de que deben de abonar más a su trabajo. Entonces, fíjense lo que estamos creando. Estamos creando analfabetas digitales y analfabetas generales, ¿verdad? Si no, ya no los debemos de presionar, dicen los papás, no los presionen. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Nosotros, que correspondemos a otras generaciones, fuimos forjados como el hierro, a presión, ¿sí? A entender que a lo mejor la física, la química, las matemáticas, pues a lo mejor no iban a ser la primera profesión de nuestra vida, pero que eran necesarias para el conocimiento general. Nos dio un sentido de lógica, un sentido común. Claro, yo por ejemplo siempre pregunto, ¿quién no le gustan las matemáticas? Las manos que se alzan son muchas. Y entonces, ¿cómo vamos a comprar en el súper? ¿Cómo vamos a saber cuánto es un descuento del 20 o del 50% si no utilizamos las matemáticas, ¿no? Ya no se diga de todo lo demás, ¿no? De lo que comes, como yo les digo, chécate lo que dicen ahí el atún, todo lo que esté entrando a tu cuerpo, ¿no? Y entonces eso tiene que ver con la química. O por ejemplo, aquí en Tampico que tenemos playa, todo la materia tóxica que hay en la playa, la que te encuentras, ¿no? Cada una de las materias que llevamos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en la preparatoria y en la universidad tienen una razón de ser. El que no se les explique a los jóvenes esto hace más dura la tarea, ¿no? No estudies para... O sea, si te causa molestia, ¿para qué estudias? O sea, ¿para qué? El quitarles ese peso, el quitarles responsabilidad, los convierte en eso, en analfabetos. Sí debe de haber esa presión, esa explicación de decirles, todo tiene razón de ser por algo. Si no, pues los padres no serían profesionistas ni estarían trabajando donde trabajan si les hubieran dado esa facilidad de no escoger lo que les pueda presionar. Es muy lamentable lo que se vive hoy en día, por eso repito, el trabajo es de todos. En la trinchera en que estemos es de todos. Si eres reclutador, si trabajas con alguien que tenga un trabajo temporal en vacaciones, lo correcto es enseñarle, a decirle vas a tener un horario, hay que respetar, hay que compartir. Si es fin de mes hay que trabajar un poquito más, porque todo eso va a abonar en su conocimiento y en su formación. El dejar, aunque seas el tío, aunque seas el abuelo o el padre de este hijo que trabaja contigo en ese negocio, tienes que exigirle y lo tienes que formar como un buen trabajador, porque las empresas hoy en día eso es lo que están padeciendo, con malos trabajadores, con niños que aunque tengan más de 18 hacen berrinches,
¿por qué no quieren trabajar más? Porque les estás quitando su tiempo, libre, ¿no? Para hacer otras cosas. Entonces, por eso en esta comunidad vamos todos de la mano. Todavía creo, en eso sí me permito un poco de idealismo, que podemos rescatar a muchos jóvenes porque hay un buen trabajo, aun cuando hay abuelos en casa. Estos abuelos se han dedicado a la formación de estos jóvenes y tenemos muchos jóvenes que se dedican hoy pues a hacer deporte, a practicar buenos hábitos, que han formado agrupaciones sociales, clubes, que se dedican al rescate de animales, que limpian las playas, las lagunas. Todavía hay una juventud en la que hay mucho por rescatar, ¿no? Lamentablemente, como en todas las balanzas, aquella otra juventud que la estamos perdiendo es la que pesa más y es la que ahora pues nos preocupa. Sí, definitivamente, licenciada, tenemos que pues hacernos conscientes de las carencias o los déficits que tenemos pues tanto padres de familia en el ejercicio de esta tarea de ser formadores, igual los que estamos en el ambiente docente, porque bueno, pues entendemos que la inteligencia y la educación tienen como finalidad darnos una mejor calidad de vida. Y si estamos descuidando aspectos tan básicos como los que menciona, pues tendríamos que cuestionarnos si no estamos quedando en un despropósito, si no estamos enviando a los hijos a la escuela sin saber por qué ni para qué. Y creo que lo peor que puede hacer el mundo es ir a ciegas porque no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Recientemente tenía un paciente que me platica, digo, y qué bueno, aplaudo la idea de querer ser emprendedor, inicia un negocio, empieza a comprar cosas en línea y que quiere vender posteriormente en la escuela, con sus compañeros, con amigos en redes sociales, ahorró su dinero, estuvo muy enfocado en esto y se le arruina su proyecto por lo pronto porque resulta que pues contacta al proveedor del material que él va a vender y da sus datos, su dirección a como yo debe entender y pues le piden por supuesto para la paquetería el código postal y resulta que no tienen ni idea de qué era eso. Un chico, un adolescente ya en un nivel casi en la preparatoria, increíble. Pueden parecernos de risa, pero tendríamos que cuestionarnos. ¿Dónde están nuestros hijos parados? ¿Aquí o en la luna? ¿En qué luna de Júpiter, no de la Tierra, pueden estar sus mentes divagando en cosas intrascendentes cuando lo más básico, cuando lo fundamental, ni siquiera se tiene conciencia? Pues bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos, insisto, los comentarios que usted nos quiera compartir. Y un último punto con el que yo quiero cerrar y pues tener su opinión, si me permite, licenciada, es si estamos conscientes, por ejemplo, los maestros, también los padres de familia, de que todo eso que hablamos de la tecnología, las máquinas, la IA, ya nos rebasó. Yo pienso que sí, y le doy un dato muy sencillo, pero preocupante y al mismo tiempo admirable. Usted recuerda, licenciada, que hemos durante décadas pugnado en un sinfín de conferencias y talleres por mejorar todo este tema educativo. Y uno de los puntos ha sido justamente el prevenir el embarazo en las adolescentes. Pero resulta que durante décadas que hemos estado trabajando en eso, no solo nosotros, sino un sinfín de organizaciones, pues el resultado era nulo, porque resultaba que cada vez que íbamos a las escuelas, en lugar de que eso mejorara, pues aumentaba el número de chicas embarazadas. Y de repente empieza a decrecer este dato, por lo menos en un sector social de clase media-baja hacia arriba, empieza a decrementar el número de embarazos en la adolescencia. Y nos preguntaríamos, ¿se debe acaso a que hicieron eco nuestras conferencias y talleres y charlas? Eso sería muy positivo, pero muy ingenuo de nuestra parte creerlo. Nos dedicamos a tratar de investigar por qué motivo estaba bajando el embarazo en adolescentes y agárrense la sorpresa con la que nos encontramos. Lo que reportan los jóvenes, las chicas, particularmente las mujeres, del por qué motivo quienes han decidido, no dejar de tener relaciones a temprana edad, desde la secundaria incluso, el último que se entera son los padres, por supuesto, pero curiosamente la razón por la que ahora se están cuidando, insisto, a partir de cierto sector socioeconómico, no se generaliza, pero la razón por la cual ahora se cuidan, dicen ellas, es porque su modelo a seguir son estos modelos de Instagram. Quieren verse con esos cuerpos, ya van al gimnasio las chicas de la secundaria, muchas de ellas, quieren verse viajando, patrocinadas por supuesto, no por su propio esfuerzo, viajando, presumiendo sus viajes en redes sociales, con una cinturita admirable, están con sus dietas, están con suplementos alimenticios, están enfocadas en rutinas de entrenamiento. O sea, lo que no hizo toda una tarea
educativa, todo un esfuerzo, tanto gubernamental como social y familiar, pero resulta que las redes sociales, con este modelo de vida fácil, suntuosa, que les están vendiendo a través de estas imágenes, de estas proyecciones, pues obró el milagro, licenciada, lo que tanto pugnamos por lograr, que no pudimos. Tenemos que reconocer nuestro fracaso en ese sentido. Hoy lo hicieron las redes sociales. Las chicas no se embarazan, se cuidan más, están más al pendiente del medicamento, del preservativo, de las píldoras, del parche, de muchas cosas que están utilizando a una edad muy temprana, no por conciencia ni por madurez, sino porque no quieren que se les arruine ese sueño que tienen, pues de viajar, de pasearse en bikini en las playas, de lucir el cuerpazo, la microcintura, los viajes, su estilo de vida, el gimnasio, el suplemento alimenticio. Esta es la realidad por la cual, amigos, pues nos rendimos a la evidencia. Nos han rebasado las redes sociales, la tecnología y la inteligencia artificial. Así las cosas, licenciada, el panorama. Sí, ciertamente hay algo que debemos de reconocer, que la inteligencia artificial tiene muchas vertientes y se debería de utilizar para bien, para hacer más práctica, ¿no?, nuestra vida, no para suplantarnos. Entonces, el tema de la inteligencia artificial hoy en día es que todo lo metes ahí, y sabemos que ahora hasta son acompañantes en la depresión de muchos jóvenes, ¿no? Los pacientes, platiqué con ChatGPT. Exactamente, con consecuencias no muy buenas, no positivas. Esto de los modelos a seguir, digo, no nada más lo imprimen las redes sociales, porque sí, artistas de moda, Taylor Swift, por ejemplo, películas como Wicked, que ponen a Ariana Grande con una delgadez extrema, cantantes no tan jóvenes como Shakira, con canciones que ahora ya no lloran, ahora se facturan. Hay un mensaje que van dejando, es una estela que van dejando de la vida es más práctica si te dedicas a hacer dinero, ¿no? En dónde quedan los valores, en dónde quedan los sentimientos. Por eso este cuidado, estas dietas con una falsa imagen que quieren lograr. Por eso, ¿dónde estamos los papás ahora? ¿Dónde estamos los maestros? ¿Dónde están todos los demás? Para decirles que esta es una imagen que se han forjado, es una realidad alterna, lejana, que como siempre, por ejemplo, los que son creadores de contenido, de 100 que hay, quizás 10 lo logran, y todo el resto puede estar ahí, ¿verdad?, picando piedra. No todos se hacen famosos, no todas las chicas son elegidas, ¿no?, para tener patrocinadores o para conseguir quien pague sus... Por decirlo bonito. Por decirlo bonito, quien pague sus viajes, ¿no? Yo creo que hay una muy mala jugada por parte de estas redes sociales y de la inteligencia artificial, y que nos quieren vender esto, un concepto artificioso, para no utilizar la inteligencia propiamente. No hay que olvidar el caso no hace mucho de una influencer, entrecomillado, de Guadalajara, que a muy temprana edad pues terminó muy mal su carrera de creadora de contenidos, quizá por no tener las compañías adecuadas ni los patrocinadores adecuados, y ver la manera, el tratamiento que se dio en redes, como nada, ¿verdad? Entonces, son ejemplos que no se deben de seguir, son ejemplos que no se deberían de replicar. Volvemos a repetir, no importa la edad que tengan, pueden tener 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18 años. El acompañamiento, la supervisión, el que un adulto esté ahí con ellos para orientarlos, siempre va a ser positivo. Nos decía acertadamente un educador: a veces tú tiras la semilla y no sabes dónde va a germinar. Entonces, por eso es importante decirlo a tiempo y decir, te lo explico, te lo digo y aquí está. ¿Saben por qué? Porque luego los jóvenes se topan contra la pared, se topan con una realidad, y esa semillita que tiró algún maestro, el psicólogo o algún familiar, germina ahí y se acuerdan. Sí me lo dijeron, pero yo no hice caso. Entonces, es importante por eso no
no dejar de lado ese acompañamiento, esa palabra que tarde o que temprano va a germinar, que nos puede ayudar y que en muchos casos puede salvar a los jóvenes de la perdición, honestamente. Es correcto, licenciada. Pues amigos, estamos concluyendo. No me quiero ir sin antes pedirle, licenciada, que nos comparta algún contacto, alguna red social donde la gente pueda seguir su trabajo periodístico y de comunicación. Sí, muchísimas gracias, Gabriel. Me pueden encontrar en mi página web, Ángeles Barrios, @entrenosotros.org, ese es mi correo, y estoy en Facebook también como Ángeles Barrios Entre Nosotros. Ahí comparto contenidos informativos, comparto mi columna, opiniones, y les agradezco muchísimo la oportunidad, como siempre, Gabriel, y esperemos que toda esta información que se vierta ustedes la compartan y que ustedes sigan aprendiendo mucho de estos diplomados. Enhorabuena para todos ustedes. Así es, amigos, muchas gracias por su presencia, por su compañía. Insistimos mucho en tener sus comentarios de retroalimentación, son muy valiosos. Y agradezco también a la Universidad Cultural Metropolitana de Tampico, al profesor Saúl Dueñas Collazo, rector de este instituto, por el aval académico que le brinda a todos estos trabajos educativos que realiza Grupo Freedom. Agradecemos también en esta ocasión el trabajo colaborativo que estamos realizando con el gobierno de Ciudad Madero, principalmente a nuestro alcalde Erasmo González Robledo, por estar brindando tantos espacios como nunca antes al aspecto educativo, a la Dirección de Cultura, al Instituto de la Mujer. Gracias por todo el apoyo que nos han dado para poder llevar este tipo de contenidos a diferentes latitudes. Muchísimas gracias. Amigos, estamos aquí en comunicación. Soy Gabriel Rubio, psicoterapeuta, coordinador de este diplomado. Estamos para servirles. Mi número 833-127-8169. Muchísimas gracias por permitirnos llegar a sus vidas.